laboralista, es docente de la universidad pública, forma parte de esta radio, militante peronista, tanguera de ley. Natalia Salvo está del otro lado. Quique Alcoba, estamos en Viento a Favor y te saludamos. ¿Cómo va, Natalia? Hola, Quique, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos y todas por allá. Bueno, la verdad que feliz de poder tenerte por primera vez en 6 años que vamos a cumplir. Charlamos en vivo al aire con Natalia Salvo en un día, Natalia, conmocionante. Muy conmocionante, la verdad que estaba escuchando atentamente la entrevista, a las madres también, bueno, Oscar. Creo que no se puede, bueno, Perón ya lo decía, ¿no? La verdadera política es la política internacional. Escuchaba el comentario del oyente, cómo las potencias se fueron distribuyendo el poder mundial, y creo que viene un poco por ahí, además de lo que, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Efectivamente estamos viviendo la segunda fase del segundo Plan Cóndor. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero fue el intento a través del Poder Judicial y la proscripción política y la persecución que tuvo efectos en nuestro país con Cristina presa. Pero si nos acordamos, arrancó en el 2009 con Celaya y en Honduras, claro. Y continuó con Lugo, y bueno, en algunos países como en el nuestro no se sintió el efecto inmediato, simplemente porque gobernaba Cristina Kirchner, y bueno, los gobiernos de corte nacional y popular se fueron espaciando en el tiempo, y aquí tenemos la segunda faceta, ¿no? Si no es a través de la proscripción política, pues será como las bestias, como decía Perón, ¿no? Con la fuerza, y así está siendo. La verdad que los argumentos de cobertura son irrelevantes pero vergonzosos, reclamando un petróleo que no les corresponde. Si uno se pone a ver en términos históricos los últimos años en el mundo, los últimos 20 o 30 años, la verdad que hemos atravesado infinidad de estas imágenes. Lo vemos también en la Franja de Gaza. Digo, no se puede hacer un análisis eminentemente de local de lo que está pasando ahora en el mundo. Y nosotros, Quique, si me permitís, te digo que también están preparando el terreno, porque hace muy poco, esta semana, el presidente dictó un decreto de necesidad de urgencia donde habilitó la alianza, la cooperación de la CIDE, de los servicios de inteligencia que están para proteger el orden constitucional y no para el espionaje interno, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de seguridad, hasta la permisión de detener a personas que resultan, entre comillas, sospechosas, no sé si no les hace acordar algún término, para ser detenidas sin orden judicial. Y que estamos viviendo en un virtual estado de sitio, porque esta modificación que te menciono, la Ley Nacional de Inteligencia, tiene una descripción tan amplia de lo que puede ser investigado, cualquier conducta de interés para la CIDE. Entonces es muy grave, y más grave aún si no vemos que se trata de la pretensión de continuar cierta hegemonía por parte de Estados Unidos, el famoso MAGA, y bueno, la disputa geopolítica que existe con China y con otros países también. Entonces, es muy doloroso, da mucha bronca, y sobre todo cierta obsesión cultural. Nosotros le diremos toda la vida cierto cipallismo, que la verdad que bueno, es tener verdaderamente una vocación de colonia, aplaudir que el imperialismo estadounidense le saque recursos estratégicos a los países latinoamericanos. Vos sabés, Natalia, que la primera intención nuestra cuando habíamos coordinado para poder tenerte en el programa iba de la mano de esto que acabás de manifestar, ¿no? Este decreto que, como decíamos en el pase con Camilo, una descripción que hizo Esteban Paulón, nos pone a todos en esto de ser estar como en libertad condicional. Esa sensación produce lo que ha pasado en la Argentina, que es gravísimo, que ahora por ahí queda tapado por esta situación que se vive a nivel mundial, pero que no nos puede sacar el eje de estar atentos a esa situación y ver también de qué manera frenamos eso, porque sinceramente si no sabemos en qué país vamos a terminar viviendo si no podemos frenar esta locura.
Yo te escuché atentamente en tu editorial y la verdad que coincido en no naturalizar y no acostumbrarnos a la ausencia de paz, a los conflictos bélicos. No acostumbrarse no implica ser torpes en el diseño de estrategias y demás, pero tampoco pero fundamentalmente implica no callar. En el primer piso allí del querido estudio de la Radio de las Madres, algo Eve dice al respecto del silencio. Tenemos la palabra que tiene que ser articulada necesariamente con fortaleza política, pero digo, si no, nosotros mismos tenemos la tentación de hablar a veces con categorías conceptuales del enemigo, lo digo así en estos términos, o con, sí, categorías políticas de la derecha, perdemos. Y si dejamos perder también la historicidad y lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, que desapareció una generación de militantes y que tuvo normas muy similares a las que Milei actualmente está implementando, desde a nivel laboral, previsional, y fundamentalmente no le hacía falta dictar estos decretos relativos a los servicios de inteligencia, porque había una dictadura militar que sirvió como instrumento también de un proyecto económico y de un proyecto imperial. Entonces, no tenemos que comernos la curva de no hablar del pasado. Hablemos más que nunca del pasado porque está siendo en presente. Y si no queremos hipotecar efectivamente nuestro futuro, pues sigamos entonces el ejemplo de las madres en ese sentido y de la resistencia popular que nunca se equivocó en ese sentido. Totalmente, adhiero plenamente, Natalia. Olvidarnos del pasado, ¿no? o querer borrar el pasado de nuestras vidas, nos lleva a cometer, lamentablemente, los mismos errores en este presente. Y nosotros, por lo menos los que estamos en esta radio, los que formamos parte de la M530, los que nos encolumnamos detrás de las banderas de las madres, sabemos que hay un lema que es fundamental, que es memoria, verdad, justicia, y que, como decía Eve, la lucha es para siempre y en todos los momentos. Natalia, nada, un placer. Quería también charlar con vos 2 minutos relacionado con tu visión sobre esto del gobierno cerrar, que también es otro ataque. Han sido ataques constantes en estos 2 años, ¿no? Constantes hacia los derechos de cada una de las personas, de los jubilados, de las personas con discapacidad, del trabajador, de la trabajadora. Ataques constantes, la salud pública, la educación pública, pero esto de cerrar la ANDIS es evidentemente manifestar abiertamente un ataque al colectivo de las personas con discapacidad. Sí, es tremendo porque creo que el gran método de este poder real es la fragmentación de las demandas. Y qué tremendo que haya tenido que ser las personas con discapacidad, pero como colectivo vulnerable que necesita del apoyo y la ayuda del Estado, que es el apoyo de todos y de todas, del mismo modo que se utilizan los recursos del Estado para activar la economía, del mismo modo que los jubilados y las jubiladas tienen que tener un haber que les permita vivir dignamente. Pero la verdad que vos fijate que se cuela en todo esto cierto discurso biologicista, porque yo he llegado a escuchar que una persona, un familiar, un hijo con discapacidad es consecuencia de una cuestión individual y por tanto es el individuo el que se tiene que hacer cargo. Lo ha dicho el ex titular de la ANDIS, entonces no nos tiene que extrañar, pero yendo a lo más amplio, no esta injusticia que vos mencionás, creo que la acción militante tiene que ir por unir a las demandas, en todos los frentes, pero unir a las demandas, porque este proyecto de país es un proyecto de colonia también, y fundamentalmente necesita el retiro del Estado de los objetivos fundamentales para el bienestar general y la presencia de ese Estado para el capital financiero. En definitiva, es una disputa por la estatalidad, es una disputa por lo común y, por supuesto, por la felicidad del pueblo argentino. Natalia Salvo, nada, compañera nuestra en la 530, entre un montón de otras cuestiones que ya lo dijimos cuando la presentamos, pero para cerrar la nota me parece que te abrazo como compañera de la 530 con todo lo que significa formar parte de esta radio. Gracias, Natalia. Claro que sí, Quique. Gracias. Un abrazo muy, muy fuerte. Abrazo. Ya estamos, 13 horas 57 minutos. Algunos mensajes por ahí andaba dando vuelta mi amigo